שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב. Hola y gracias por estar con nosotros en nuestro programa de escritores con el doctor Marco Leyman. Hola, hola a todos. Y empecemos con un gran tema doloroso para esta semana. Esta semana en Turquía y Siria sufrieron un terremoto de 7.8 en la escala de Richter y poco a poco se van viendo las dimensiones del desastre. Esta mañana ya se hablaba de al menos 5,000 muertos y decenas de miles heridos, pero se estima que la cifra final será mucho mayor. La ONU estima que superará los 20,000 y que se tardará mucho en completar la imagen para que se aclare. ¿Por qué Turquía? ¿Por qué ahora? Doctor Leyman. Bueno, porque Turquía desde hace mucho tiempo es una área donde los terremotos, las turbulencias, desde tiempos históricos, ha habido todo esto, no hay más preguntas. Es un lugar peligroso. Esa es una cosa. Otra cosa es que están preparados para eso. Es lo que vemos, que Turquía tiene muchas opciones de tener buenas relaciones con sus vecinos y probablemente la situación no siempre es buena, no siempre quieren ayudarse entre vecinos y por eso cada turbulencia de inmediato mueve todo lo que está ahí, todo lo que está organizado y vemos que no pueden trabajar en una forma buena y agradable entre ellos. No pueden trabajar en los países, vamos a decir, de una forma con relaciones neutrales, con relaciones buenas. Vemos la cantidad de gente que muere, que está herida, y la cantidad de gente que necesita las masas, los soldados, las fuerzas militares, las fuerzas médicas. Pero vamos a esperar que de esto salga algo y que Israel les ayude en todo lo que puede. Y aunque los turcos son también tienen diferentes límites y diferentes formas de ayudar, en esto sí, en esto no, etcétera, etcétera. Y eso es lo que haremos. Eso es todo. Dudi, ¿hay alguna conexión entre las relaciones entre los países vecinos y el terremoto? Es decir, las relaciones no fueron buenas suficiente y por eso sucedió esto. Doctor Lehmann, no pienso eso. Primero, las conexiones entre los países, las buenas relaciones entre los países es algo que en el pasado fue algo aparte de los ministerios, de los ministros de relaciones extranjeras, pero el ego de las naciones creció, el ego de todas las naciones creció y antes éramos amigos, estábamos cercanos, había relaciones. Y ahora van en la dirección donde les conviene, para acá sí, para acá no. Y en mis esfuerzos por ayudar,
Es decir, en hablar bien, en tener buenas relaciones. Más tarde podrán demandar lo mismo, las mismas relaciones, la misma actitud del otro lado, Dudi. Y, o sea, si entendemos correctamente, si hay relaciones entre la gente, buena entre los países, se podrán salvar vidas, doctor Lyman. Eso no tiene duda, Dudi. ¿Qué causa el terremoto? ¿Es solo porque las ciudades son así o el nombre tiene algo que ver, doctor Lightman? No, pienso que principalmente lo que sucede tiene que suceder. Y pienso que si lo vemos a través de esta campaña, de este desarrollo de estos problemas que aparecen precisamente en lugares donde la gente puede estar junta, especialmente junta, en diferentes lugares, ayudándose ellas mismas. Y sería mejor, en corto, aquí no podemos castigar a nadie, no a los gobierno turco, tampoco a sus países vecinos, porque aquí todo está claro, la situación se conoce y primero, antes que nada, hay que tener acuerdos los más posibles para que los otros en tiempo de necesidad ayuden y todo sea más seguro, Dudi. ¿Y con quién necesitan cooperar los turcos desde antes? ¿Hubieran necesitado cooperar? Doctor Lightman, primero me parece que ellos que necesitan analizar que cada país en esa región y pueden estar tranquilos y vivir con tranquilidad porque cada país debe preparar todo lo necesario, todos los equipos de rescate necesarios. Es imposible que cada país lo haga por sí mismo. Tal vez se necesita crear una especie de un cuerpo internacional, de una fuerza internacional que se ayude siempre que haya de este tipo de problemas y que puedan ayudarse unos a otros. Creo que se puede hacer eso. Las cosas se pueden organizar en forma suficiente y sucede porque hay relaciones incorrectas entre los países. Pienso que esta vez se podrán corregir. Dudi, ¿podemos decir que este problema nos está mostrando la falta de interdependencia entre los países, doctor Lyman? Falta de interdependencia es una cosa. Hay otra cosa que es que también hay mucha interdependencia, que ambos países o todos los países necesitan ir correctamente a tratar de convertirse en buenos amigos, no en enemigos, pero necesitan determinar cómo se pueden ayudar unos a otros y cómo pueden ser de ayuda hacia los otros en los sistemas de seguridad y en todo eso.
necesitan tener suficientemente cuidado unos con otros, Dudi. De acuerdo a lo que nos está diciendo ahora, Israel necesita ir y ayudar a Siria y a otros lugares. Doctor Lyman, en estas condiciones todos necesitamos ayudarnos a todos. Israel dice que quiere ayudar en estos problemas, pero con todos estos problemas que tenemos en la región, el problema es que están los símbolos de religión, de justos y todo lo que sucede. Ellos todos se abstienen y no quieren aceptar ni la ayuda de nadie y tampoco quieren devolver su ayuda a Israel, Dudi. Aún que estamos creando una organización internacional para estos desastres, siempre viene la ayuda después de los desastres, tratando de salvar vidas. ¿Cómo podemos prevenir los terremotos? Doctor Lama, no, eso no se puede hacer. No se pueden prevenir los terremotos. No puedes detener la forma en la que la naturaleza se desarrolla. No podemos el hombre no puede hacer eso. Pero sabemos que si las cosas suceden de una forma o de otra, son por diferentes variaciones que no podemos podemos estar de acuerdo que en estos casos haya tales y tales planes donde podamos despertar y decidir qué podemos hacer para la seguridad, el bienestar general, y que debe haber al menos acuerdos. Necesitamos llegar a un estado donde ninguno de nuestros vecinos tenga temor de los otros vecinos. Que siempre que haya estas cosas, terremotos o lo que suceda, vamos a poder ayudarnos en esas situaciones y no tenemos más opción que ayudarnos y no estar en contra de uno de otros. Shelley. ¿Cómo pueden ser estos acuerdos para corregir a la humanidad de alguna forma, Dr. Lightman? Tenemos la fuerza superior de todos estos estados y sabemos que está la fuerza de la naturaleza que surge y que trabaja de acuerdo con el plan, las fuerzas que no tenemos a las que no tenemos acceso. Y en este caso, lo único que podemos decir es tranquilamente y ayudarnos todos en estas situaciones lo más posible. En estas situaciones no tenemos nuestra inclinación al mal que nos mueva el barco, sino al contrario, podemos detener estas fuerzas para lo más posible alcanzar un estado en el que neutralicemos las fuerzas de la naturaleza y quién sabe, la inclinación del mal es mala desde el principio, del hombre es mala desde el principio y tenemos que llegar a una cierta confrontación en las situaciones de envidia para que vivamos en una cierta mutualidad con la naturaleza y que estemos en el mismo camino para poder entrar y
salir de lugares donde haya perfección, paz, tranquilidad, que vivamos en un lugar más tranquilo, más seguro. Eso es lo que necesitamos entender, Shelley. He oído que usted dice que el hombre puede calmar las fuerzas del mal, su inclinación. ¿Cómo puede hacerlo, doctor Lightman? Construyendo en contra de estas fuerzas. Construyendo relaciones que puedan detener todas estas fuerzas de la naturaleza, como terremotos, volcanes, incendios. Ese es el problema. Ahora tenemos muchas formas, Shelley. Si algunos países vecinos llegan a un arreglo en que en caso de desastre se ayuden entre ellos, pueden construir una especie de presa que pueda detener estas situaciones, doctor Lemon. Sí. La naturaleza verá que no hay lugar en donde mover porque la gente más o menos se están arreglando correctamente y eso puede prevenir, puede salvarlos de estos movimientos, de estas cosas que suceden y que podemos ir por esos periodos con relativa tranquilidad, Shelley. Podemos decir que sucede eso porque no hay un acuerdo entre los países, doctor Lemon. Sí, es como familia. Aun cuando no queremos hacerlo, no queremos obligarnos, lo estamos haciendo. Es como si la Corte nos ordenara que hiciéramos esto o que hiciéramos lo otro. Shelley, cuando las relaciones hostiles entre los países nos puedan ayudar a que la naturaleza no use la situación para golpearnos con más fuerza, doctor Lyman. No, la naturaleza misma nunca hace nada, es la gente la que lo hace, la que pone el primer paso hacia estas cosas, porque por parte de la naturaleza lo que sucede tiene que suceder. Pero con el hombre no podemos tener paz. Shelley, pienso lo que dice es muy hermoso, pero parece como un verdadero diálogo entre el hombre y la naturaleza. Y que realmente podemos cambiar la respuesta de la naturaleza de acuerdo con nuestras relaciones. Doctor Lyman, sí. Realmente podemos cambiar y arreglar y manejar estas conexiones en tiempo de guerra, en tiempo de paz y en otras situaciones que pueden suceder. Todo esto eventualmente nos obliga a seguir peleando nuestro ego. Y no podemos justificar nada, porque necesitamos, debemos recalcular, no por orgullo, no por que queramos ser superiores, sino simplemente necesitamos observarnos a nosotros mismos. Y no es suficiente que no vayamos a guerra. Es necesario que mantengamos la paz y que es mucho más, se necesita más coraje.
que usar el puño. Jaim. Es una explicación muy hermosa y me gustaría preguntarle, usted está hablando de establecer una organización internacional de ayuda mutua, en la que podemos suponer que diferentes países trabajen juntos, que decidan que pueden ayudarse en caso de guerra o de algún problema y que haya leyes de ayuda mutua en caso de desastres y que haya ayuda mutua y que determinen qué es lo que necesitan. En corto, que cada quien decida qué se necesita en caso de catástrofe. Doctor Lyman, sí, eso creo que es el problema. Y también el problema es que muy rápido nos peleamos, alcanzamos la guerra, muy rápido, hablamos más y más de esto y de aquello. Pero podemos hacer un lugar en Ginebra o en algunas partes donde se puedan platicar y son como niños en el patio de juegos que dicen una cosa, uno dice yo te haré esto y el otro dice yo te haré esto otro y le voy a decir a mi papá y le voy a llamar a mi tío. Todas esas cosas suceden. Así que junto con esto debe haber alguna gente anciana, sabia junto con ellos, que les expliquen a estos niños, a estos países, que no tenemos nada de qué estar orgullosos, que podemos decidir juntos y decidir que vivimos juntos en esta área, en este patio, digamos. Es decir, que podemos ir más, que esa gente sabia nos lleve hacia la verdad y que eventualmente cada uno necesita llegar a un estado en el que no saben cuál es la solución, porque hay fuerzas que pueden llegar, hombres, niños, mujeres. No van a prevenir absolutamente nada. Y si estamos de acuerdo de detenernos hoy, mañana seguirá otra vez el problema. Tenemos que alcanzar una clase de sistema que siempre esté dispuesto a cortar la fuerza de cada uno de nosotros, de los países, para que el sistema sea más alto, más inteligente, más fuerte, y que podamos hacerlo por pasos, uno en contra del otro. Podemos encontrar formas. Tratamos de hacerlo. Tenemos una corte internacional, pero no sé cómo lo hacen. Solo sé que hay muchas cosas diplomáticas, psicológicas, trabajo de este tipo. Y no pienso que pueda funcionar correctamente y que pueda funcionar, que se entiendan unos a otros. Nuestra responsabilidad
Para la vida debe de ser total, Jaim. Sí, entiendo lo que usted ofrece. Está ofreciendo que usemos estos desastres para que, en lugar de que haya guerras, construyamos mecanismos de corrección, doctor Lemon. Sí, de otra forma no podemos seguir. Dudi. Mucha gente en Israel sintió el terremoto también y causó temor y empezaron a hablar de que pudiera haber un desastre así en Israel. ¿Piensa usted que podría suceder, doctor Lyman? Sí, pasan desastres de estos en el mundo y si es destruido no puedes hacer nada. Es la naturaleza, es el creador, es un cálculo negativo. La naturaleza solo quiere despertarnos para que desarrollemos sistemas con los que podamos prevenir todos esos desastres. La guerra no es contra el desastre en sí, la guerra es contra la falta de organización, de una organización correcta. Que tengamos pensamientos de cómo triunfar, de cómo llegar, de cómo se desarrollan las fuerzas malas en el momento adecuado, que no haya estas fuerzas de la guerra. Dudi. ¿Cómo debería Israel prepararse para estos desastres, doctor Lyman? Ante todo, necesitamos ser fuertes. También necesitamos estar preparados con todas las circunstancias que pueda traer un terremoto o un problema de esos, pero en ese momento tenemos que cuidarnos, tenemos que ayudarnos y no es bueno si sucede, porque así cada país necesita tener helicópteros y aviones y barcos y todo debe estar dispuesto y preparado en contra que pueda estar preparado para trabajar en contra cuando hay estas situaciones. Eso es todo. Dudi. Vamos a seguir con nuestro siguiente tema, que es lo que está sucediendo aquí en Israel. El terremoto político aquí en Israel. Shelley. Desde que el nuevo gobierno llegó al poder y que representa la elección de la mayoría del pueblo, se escucha cada vez más voces extremas que llaman a una guerra fratricida e incluso a un ataque directo al jefe de gobierno. Estas llamadas no son de gente inquieta ni de los medios, sino abiertamente no vienen de gente loca o disturbada, sino de generales, expilotos de la Fuerza Aérea israelí, incluso de alcaldes activos. Las amenazas violentas a la vida de funcionarios electos, la incitación ya es parte casi normal del discurso en el país. Realmente da temor verlo. Quiero preguntarle, ¿cómo ve esta situación? ¿Hacia dónde va Israel? ¿Por qué se está deteriorando así, doctor Lyman? Israel se está deteriorando por esta situación, porque esta situación nunca existió en la historia en ningún país. Y
nos asusta que tenemos suficiente para intimidarnos de otros países. Y por eso nuestra situación no es una situación ordinaria ni agradable. Y aunque el lugar está cambiando, los países en el área están armándose cada vez más. Se sienten más listos, pero aún así no tienen suficiente fuerza para sentir que ahora podemos usar todas estas condiciones y estas luchas en Israel y que podamos conquistar una parte de Israel, ocuparla, y luego ¿qué sucederá? No están calculando las cosas a lo largo plazo. Todo lo están viendo como los niños cuando juegan. Hoy yo te sorprendo y mañana tú me sorprendes y quién sabe hasta cuándo. Eso es todo. Shelley, las relaciones en Israel se están volviendo cada vez peores. No puedo recordar una situación en la que 7 judíos fueron en la mañana muertos en un territorio, en un ataque terrorista, y en la tarde demostraron a las otras personas en Tel Aviv, hicieron una demostración que las cosas están saliéndose de la proporción. ¿Cuál es esa raíz que está comiéndose a Israel viva? Doctor Lightman, de hecho, es a propósito que no quieren hacer estos cálculos en estos pequeños movimientos que tienen de estas pequeñas guerras entre ellos, estos golpes pequeños, la forma en la que dividen el dinero, cómo van más profundo dentro de los diferentes planes, y que en caso de que tengan éxito, cuánto pueden ganar en términos de su orgullo, en términos de dinero. No pienso que ese sea el problema. Pienso que el problema es que no estamos difundiendo suficiente material a estos niños para que les lleguen a todos estos niños. Y no estamos triunfando en explicarles la forma en la que los cabalistas nos hablan a nosotros, que aquí no hay ningún cálculo nos puede ayudar. Se necesita hacer, ver las situaciones diferentes, crear situaciones diferentes lo más pronto posible y lo mejor que podamos para mostrar que nada va a ayudar, porque después de que cada cosa se calma y llega a un estado, tenemos que limitarnos a nosotros, tenemos que dejar de ser malvados con los demás y que podamos abrirnos, que podamos incorporarnos con los demás y entenderlos y
que ellos nos entiendan a nosotros y que todos estos cálculos puedan ser lo más rápido y lo más seguros posibles, porque no hay otra forma de hacerlo más que así. Y me parece que estamos muy cerca de una solución. No tenemos que ir por más guerras, sino que realmente mostrar la situación aún si tienes éxito y puedes destruir a los demás, no vale la pena hacerlo. Lo que vale la pena es ayudar, ver la situación en la que pueda haber una solución, en la que puedan dejar de presionarse unos a otros, porque solo la presión mutua, que ahora llamamos que es lo normal, es el status quo, es que puedas entender que aquí los cálculos de aquí en adelante necesitan ser directos, que siempre nos lleva a un cálculo del 50% para cada uno. Y que así podamos bajar los brazos y detener todos los crímenes. Shelley. De hecho, nos está diciendo que la solución de Israel es que abran una conversación entre derecha e izquierda, que se escuchen, que abran un paso entre ellos. Doctor Lamen, sí, para que entiendan ¿qué es lo que necesitamos darnos? ¿Cuáles son los cálculos? En vivienda, en educación, en todo. Y que así, al conectarnos, al enseñarnos unos a otros, al aprender cómo desarrollarnos, nuestros enemigos podrán entender la tendencia que la naturaleza nos está llevando de una forma que no nos permite estar sentados en calma. Shelley, ¿qué podemos hacer en el caso en el que un lado está deseando hablar pero el otro no? ¿Cómo podemos abrir el otro lado para que también quiera conversar, doctor Lyman? Ir al otro lado y primero aceptar sus opiniones también y tratar de ver que de dónde están bien y que no hay otra solución sino calmar la guerra. Yo no pienso que hoy, aparte de unos pocos que venden armas o que tienen mucho dinero, por eso Shelley, o sea que realmente quiere ver que en los políticos haya el espíritu de hablar entre ellos, excepto por algunos extraños, los ricos, los que ganan. Cuando dice eso, que no hay suficiente conocimiento de lo que se está hablando, que no hay suficiente difusión de una forma, publicar más en la red o tener acciones más serias, doctor Lyman. Difusión debe ser ir a los medios de comunicación y mostrar lo que puede suceder a menos que lo hagamos en una forma normal. Eso es todo. Gracias, dice Shelley. Jaim, hay un fenómeno en relación con todas estas disputas de Israel que pienso que existe solo en Israel. No lo veo en ningún otro lugar en el mundo. Donde quiera
todos los acercamientos, especialmente en la democracia, están confundidos. Hay este fenómeno y cada lado determina. Hay diferentes economistas, políticos en el mundo que dan su opinión a todo el mundo y todo el mundo expresa su opinión. Y es como si todo el mundo no supiera supiera más lo que sucede aquí en Israel que los políticos en Israel. Y eso lo hacen para reforzar su opinión. Y sienten que la nación dice lo que dicen los demás, lo que dicen aquel periódico, aquel economista, aquel político, y que la gente de Israel tiende a oír lo que dice el mundo. ¿Por qué nos interesa tanto lo que dice el mundo de nosotros? Doctor Leiman. Antes que nada, nos recibimos la impresión de lo que dice el mundo de nosotros porque respetamos la opinión de los demás. Aunque estamos en un estado aún en un estado donde no respetamos las fuerzas militares de los demás, pero respetamos la fuerza militar de los demás si puede dañarme. ¿Y qué vamos a hacer? Pienso que puedo tener éxito en la guerra, pero eso no quiere decir que tenga éxito, que con la guerra gane algo. Porque tenemos, no sé, miles de soldados. Hay un precio muy claro en la guerra, Jaim. Vamos a suponer que, por ejemplo, si el New York Times habla en contra de la reforma, vemos lo que dice el New York Times y si Wall Street está en favor de la guerra o no, de esta situación o no. Esas son opiniones y lo que dicen es, mira, la guerra es como nosotros la hacemos. Y de esta forma tratan de convencer a la gente de Israel. ¿Por qué tenemos todas esta cualidad? ¿Por qué no podemos ver una nación que las otras naciones pueden hacer lo que quieran, pero no aquí en Israel? Aquí necesitamos tener permiso de los demás por lo que hacen, qué dicen las naciones del mundo, qué dicen los judíos del mundo. Doctor Landman, es porque estamos entrando en debates, analizamos, vivimos lo que decimos, somos una nación desarrollada y por eso tenemos inclinación hacia la filosofía, la historia, hacia diferentes cosas. Queremos recibir de esto algún tipo de enseñanza, alguna prueba. Donde otros países o naciones que no están tan desarrolladas, ellos no hacen cálculos de largo plazo. Jaim, lo que está diciendo es que es bueno para nosotros escuchar al mundo o no lo debemos escuchar y llegar a un acuerdo sin ver lo que dice el mundo. Doctor Leitman, necesitamos lo más posible generar un problema interno, analizarlo.
y ver de en qué forma, con qué sistema podemos llegar a la perfección, a la unidad. Creo que eso es algo que estamos acercándonos y que no va a haber necesidad de más pruebas del otro lado. Ya tenemos suficientes problemas y guerras y podremos mostrarle a todos que la extrema izquierda, está destruyendo la vida. Jaim. Y esto necesita suceder en la sociedad israelí. Tenemos que hacerlo nosotros, doctor Lightman. Pienso que solo necesitamos nuestra opinión, nuestra propia opinión. Jaim, en relación con generar la conexión, en relación con lo que preguntó Shelley. En una entrevista con el radio, un miembro del Knesset habló sobre una nueva iniciativa para establecer una autoridad que nos ayude a unir al pueblo. El entrevistador del radio realmente subestimó todo esto, hizo un poco de burla y la pregunta que hacía, ¿qué harás si la gente no quiere conectarse? Doctor Laime, mira, si la gente hace dinero por tener a todos peleándose unos contra otros, eso es lo que necesitan hacer. Y que la persona que estaba haciendo la entrevista necesita atacar, necesita mostrarlo. Jaime, ¿y cómo podemos hacer que la gente se conecte, doctor Lyman? Solamente con persuasión, no es con guerra, no es con otra cosa, solo persuasión. Jaim, necesitamos trabajar en esto, doctor Lemen, sí, es algo que necesitamos relacionarnos realmente con estas fuerzas. ¿Cómo podemos influir en ellos? Mostrarles que es posible alcanzar la paz, la plenitud y que con la guerra no se llega a nada. Siempre estamos en el mismo lugar, no hay movimiento. Dudi, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Doctor Lyman, gracias y lo mejor.